100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior, hoy continuamos de la mano del profesor Leider Perdomo, hablando sobre este tema tan interesante que son las milicias populares. Específicamente hoy hablaremos sobre el tema relacionado con los diálogos que se dieron en la década de los 90 y la transición que sufrieron todos estos grupos. Nos acompañan hoy en el programa los profesores Wilmer Zuleta, John Freddy Arboleda, la profesora Sol Arango y quien les habla, Mauricio Montoya. Vamos a entrar entonces hoy también en materia. Cordial saludo. Me gustaría preguntarle sobre cuáles eran las principales diferencias entre las milicias populares del Valle de Aburrá, que eran del ELN, las milicias bolivarianas de las FARC y también los comandos obreros populares del EPL. Los comandos obreros populares del EPL son una expresión clásica de la noción de la milicia en los grupos insurgentes, ¿cierto? Cuadros clandestinos que operan en la ciudad y que a veces de manera diferenciada, otras veces de manera revuelta, pues, adelantan labores políticas y militares. Políticas de agitación, de movilización, de reclutamiento, que es una cosa que he olvidado decir. Para eso la milicia es muy importante, para reclutar gente, ¿cierto? Pues eso lo fue. Hoy yo no sé si exista pues todavía en la organización insurgente, pero hasta los 80s, 90s lo fue. Pero que también organizan a la gente, ¿cierto? O sea, eso en términos políticos. Por ahí hay testimonios que dicen que recogían ropa, medicinas en los sindicatos, en las universidades, que eso creo que no tiene por qué ser punto de partida de estigmatización de los sectores sociales movilizados en un contexto distinto, ¿cierto? Y creo que eso no tiene que negarse, pero con ese matiz, pues, que es que haya que hacer la claridad necesariamente y lamentablemente hay que hacerla, ¿cierto? Pero también en términos militares, ¿cierto? En eso que decía ahorita, pues, como de la recuperación, de la protección de algunos cuadros, de la participación o de la presencia en las movilizaciones. Eso en Itagüí entiendo yo que tuvieron pues como mucha fuerza. Las populares del Valle de la Aburrá, que decía ahora son ligadas, son de origen heleno, no son las únicas. Los comandos 6 y 7 de noviembre que terminaron después de la historia pues y con el devenir en algunas particularidades, para eso que conocemos como la banda La Sierra, también tuvo un origen en el ELN. Y estos tienen esa intención, esa organización. Claro que bueno, los comandos 6 y 7 hay que aclarar que también nacen como una forma de protección de manifestaciones y de ciertos liderazgos por la agresión que hay, no solo de las comos y de las bandas, sino esa arremetida tan violenta que hay del 82 con el MAS, ¿no? Están matando, persiguiendo, desapareciendo, pero luego, tanto los 6-7 como las Valle de Aburrá que vos mencionás, por encargo en el Valle de Aburrá, entre otros, el más importante, pues termina siendo el más importante, Lucho, un líder sindical que estuvo preso y que está en libertad y demás, tiene una intención, entre comillas, más ligada a eso que aquí entendimos como milicias populares, pues o que yo traté pues como de definir, que es ese organización con anclaje territorial, dominio, o mejor, influencia poblacional, ¿cierto? Con una expresión, si se quiere, pervertida de la idea de la zona liberada, de la retaguardia. Eso en términos teóricos, insurgentes es otra cosa, porque no es en la ciudad, ellos lo hacen en la ciudad, ¿cierto? Lo que es imposible, que hace que finalmente se desmovilicen o se degraden en otra cosa. Entonces, bueno, en eso podemos funcionar ahorita. Y las bolivarianas de las FARC son otra cosa muy distinta que además te viene después, ¿cierto? Las MB, como suelen llamársele, son una expresión como mixta de estas dos anteriores. O sea, son organizaciones urbanas de respaldo político y militar para las fuerzas rurales o los frentes rurales, pero en algún momento en Medellín en particular cobran un matiz territorial. Particularmente desde el 96-97 empiezan a hacer algunas incursiones territoriales. Para el 2000 es que aparece, digamos, lo que se proclamaba como las milicias bolivarianas, pero que eran realmente integrantes de frentes rurales que traían, ¿cierto?, a disputarse territorios en la ciudad. La Comuna 13 fue un escenario importante de eso, ¿cierto? Hay testimonios, a menos en la literatura. Ricardo Aricapa, por ejemplo, cita un testimonio, un señor que dice que llegaba un camión y se bajaba un montón de fusiles y de manes uniformados, pues a tomar dominio territorial, una cosa mucho más militar. Sin embargo, esa historia, digamos que es distinta. Yo, de hecho, prefiero diferenciar las milicias populares de las milicias guerrilleras, que es como entiendo yo a las milicias que después del 94, desmovilizadas las populares, después de un cierto repliegue, más o menos desde el 96, aparecen nuevamente o se fortalecen
fortalecen en la ciudad y van hasta el 2003 finalmente con la Operación Orión y Estrella 6. Pero además ahí hay uno que es muy especial, que son los Comandos Armados del Pueblo, que no es ni una cosa ni la otra, son los CAP. Ellos son muy particulares, pues, y ellos implicaría un trabajo o una conversación particular sobre ellos, ¿cierto? Profesor Leider Perdomo, durante la década de los 90 se va a presentar la desmovilización de muchos de estos grupos milicianos acá en Medellín. Quisiéramos saber cuáles son los motivos que llevan a esa desmovilización, qué ocurre en el proceso de paz y finalmente cuál es el impacto político de lo acordado en la desmovilización con estos grupos. Al interior de las MP, en especial de las populares del pueblo y para el pueblo y las del Valle de la Aburrá, que a mi criterio son las más importantes que tuvo la ciudad, se generan dos procesos distintos. En las del Valle de la Aburrá, decía yo, liderados por Lucho, alias Lucho, ¿cierto? Se genera un proceso de politización, llamemos populista. Que ese término hoy es como tan debatido y tan escrito que es muy complejo de tocarlo, ¿cierto? Pero en últimas, incluso en documentos internos del ELN, pues que yo logré conocer para mi trabajo de investigación, ellos dicen, un momento en que las milicias que tienen relación con el ELN asumen que el ELN no es quien debe organizar y mandar, ¿cierto? Dirigir, orientar, pues, el accionar de esa organización, sino que es el pueblo. Y el pueblo es una cosa muy etérea, ¿cierto? El pueblo es los habitantes del barrio, como en ese carácter asambleario que mencionaba ahorita. Y eso empieza a generar unas rupturas al interior de las MPBA, las del Valle de Aburrá. Empiezan a dominar territorios, a tomar decisiones y a hacer énfasis que no tienen que ver con el carácter táctico o estratégico de la guerrilla nacional, sino con la realidad particular del barrio. Eso es una cosa que uno puede entender a fuerza del concepto de dos conceptos, pues, que son cotidianidad y territorialización. El territorio se vuelve la razón de ser, casi que el objetivo estratégico, el fin último de la milicia popular en ese caso. Dominar el territorio, mantener el territorio de la mejor manera, llevar a cabo algunas banderas reivindicativas. Ellos, de hecho, intentan participar, si estoy bien, en el 92 del proceso electoral en Medellín, creo que en el 92, no recuerdo bien el año, ¿cierto? Respaldan a un candidato, lanzan candidatos propios al Consejo de Medellín que son líderes comunitarios. El Moravia ya ve una tradición, por eso ahora que se esa apreciación ahorita, el Moravia ve una tradición muy importante, hay una tradición muy importante de organización comunitaria, de liderazgo, de autogestión, de resolución de necesidades. En eso las MPBA juegan un papel, pero no logran, pues, como imponerse como en otras partes. Eso también fue muy importante luego desde la desmovilización, ahorita mencionaré algo de eso. El punto es que ellos empiezan a generar unas ideas desde la noción de lo que el territorio clama, lo que la gente decide, ¿cierto? La territorialización, pues, en el entendido así muy rápido de la delimitación de unas fronteras, una identidad dentro de esas fronteras y unos cánones de comportamiento ahí, ¿cierto? Esos manes se anclan en eso. Y se anclan en eso a través de la práctica o de la vida cotidiana de las personas, el aquí y el ahora, ¿cierto? Lo que necesitamos nosotros en el barrio, los problemas que tenemos para resolver, no la revolución por allá, cuando ganemos los revolucionarios no habrá hambre, no habrá, ¿cierto? No, aquí, ahorita, que ves que necesitamos resolver esto ya. Una cosa muy pragmática, podría decir uno, pues. Eso por el lado de las del Valle de la Aburrá. Esa milicia me parece a mí que, pese a que en el 92 rompen con el ELN, salen, pues, digamos, de cualquier ligazón orgánica con esa guerrilla, mantiene un criterio político un poquito más refinado. Las populares del Valle de la Aburrá, paradójicamente, fueron las más verticales frente a los otros actores del conflicto, hablando de los combos y de las bandas. La paradoja está en que sus filas empiezan a componerse en buena medida de exintegrantes de bandas que fueron derrotadas. Y eso empieza a generar una situación medio desesperante para Pablo García, que interpreta, pues, la necesidad de politizar la milicia. Entonces, por allá en el 90 hay unos acercamientos con el Sendero Luminoso peruano, ¿cierto? Que son una guerrilla completamente dogmática, pues, vertical. Hay comunicados de las MPPP, pues, en que claman al presidente Gonzalo, ¿cierto? Va en Perú, pero lo claman acá. Es como un intento desesperado por politizar, pero desde una perspectiva que es limitada, que es ideológica. O sea, el dogma, ¿cierto? La adopción ideológica de unos planteamientos cerrados. Al interior de esa milicia hay unas diferencias, en particular un sujeto que era conocido en las filas como Felipe, que era, además, había sido expulsado del EPL, luego ese man ayudó a montar una organización de esas guerreritas que se queda en la ciudad, que lo expulsaron de ahí también. Él era fundador, pues, como socio fundador, pero lo echaron también por indisciplinado, pues, tipo como que le gustaba hacer negocios con la violencia y demás. Terminan las populares del pueblo y para el pueblo, y genera una disidencia que es la otra milicia que se desmoviliza. Esa la suelen nombrar, pero eso realmente no existe uno para desmovilizarlos, que fueron las milicias populares independientes del Valle de la Aburrá. Eso es una disidencia terminal de las MPPP, de las de Pablo García. Fue la forma en que resolvieron las diferencias que habían entre esas dos facciones de esa organización. Y esa otra facción, digamos que una facción, dicen quienes conocieron ese proceso, quienes hicieron parte de él, ¿cierto? Se lumpenizó la milicia, dicen ellos. Se vuelven pillos, ¿cierto? Se vuelven bandidos. Entonces, son dos procesos distintos. En el caso de terminar con esa del pueblo y para el pueblo, García y otros mandos, pues, identifican que está pasando eso, ¿cierto? Reciben varios golpes.
García casi muere en una acción contra la policía, luego a través de un ex amigo de ELN lo manda a matar, bueno, se salva, y finalmente el hombre pues ve la necesidad como de acabar con eso, ¿cierto? Que se está volviendo pues una cosa distinta. Y en el caso de las puras del Valle de la Aburrá, también hay algo de eso que llama la lumpenización de la organización insurgente o miliciana mejor, pero también hay una exigencia de los, como decía, esta era más política, hay una cierta exigencia también, digamos, de los sectores organizados de las comunidades, ¿cierto? Como ahí, pues como que ya no nos está sirviendo mucho de esto, hay una discusión muy importante a la izquierda de cuenta del proceso constituyente, los procesos de paz del 91, ¿cierto? Mucha gente está diciendo, como pasa ahora también, aunque eso es menos notorio porque hay menos fuerza en la izquierda, pero entonces había mucha gente diciendo, hey, no, ya la lucha armada como que no, mira que hay unas posibilidades distintas, vámonos por ahí. Decía que hubo un intento de ellos de coparticipación electoral. Eso es bien chistoso, pues sí vale la pena contarlo porque les va muy mal. Ellos esperan montar 2 concejales y no estoy mal. Y les va muy mal por una cosa que es graciosa, ¿cierto? Es una anécdota bacana, y es que ellos le habían enseñado a la gente a no votar, al abstencionismo activo. Entonces no era solamente no votar, sino que era quemar la urna y era impedir, y era tirar tachuelas y era no, nada con la democracia burguesa, ¿cierto? Y cuando decían participar de la democracia burguesa, ni ellos sabían que había que inscribir la cédula. Entonces mucha gente no ha inscrito la cédula, pues la gente de los barrios solía tener origen rural, ¿cierto? Entonces sus cédulas estaban por allá en Anorí o en el Urabá, pues no podían votar. Una, y dos, mucha gente les dijo, pero ustedes nos han dicho que esa democracia es la democracia de los ricos y nosotros somos los pobres, y que nosotros los pobres no nos identificamos, nosotros no vamos a votar. Entonces los votos son irrisorios, pues el apoyo que le dieron al candidato que ellos respaldaron fue mínimo, y que con se iban a montar así, ¿cierto? Digo, es que ese antecedente es importante porque ellos estaban pensando de otra manera la política, ¿cierto? Una reflexión pues como interna. Lucho cae preso, está detenido, y desde Itagüí, además, que decirlo, hubo un proceso también de degradación política, pero como por lo alto. Las MPPP se llenan de pillos, decía, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer un montón de cosas arbitrarias, a salirse de madres, a hacer lo que supuestamente combatían. Y las MPBA, a través de Lucho, fue por lo alto porque Lucho estudió en el colegio con Pablo Escobar. Además a Lucho le encantaban las cámaras y los micrófonos. Entonces un actor pues como importante, sale en los medios de comunicación y demás. Al parecer se reunió con Escobar. De hecho le asigna a algunos de sus mejores hombres para que les ayuden con ciertas escoltas o algunas acciones pues armadas, violentas. Hay un operativo en contra de un narcotraficante del cartel de Medellín, que no recuerdo cómo se llama, en el que cae 1 o 2 escoltas y son milicianos. Es como por lo alto que esta se degrada, ¿cierto? Lucho en Itagüí se encuentra ya, creo que es con los, ¿cómo llaman? Los caballistas del cartel, los Ochoa, conversa con ellos, en fin, allá como que reflexiona su cosa, y además decía la gente, entre otros en Moravia, Villa El Socorro, como ahí, esto que no está funcionando, se está saliendo, ¿cierto? De donde tiene que estar. Entonces está la agencia esta, la presidencia para Medellín, la consejería, ¿cierto? Está esa reflexión que digo del proceso constituyente. Todo eso alimenta de manera mucho más, entre comillas, política, el proceso de decantación y de decisión de negociar de las MPBA. Ahora, las del pueblo y para el pueblo y las independientes del Valle de Aburrá, esas que digo que se inventaron para desmovilizarlas. De hecho, no estoy seguro si se las dicen algunos que se las inventan allá en Santa Elena. Ellos se concentran en Santa Elena, en Media Luna, como una suerte de campo de distensión, por decirlo así. Pues allá meten a todos los integrantes de esas milicias, o a una buena cantidad, no a todos. Allá se genera la discusión, al parecer allá nacen las de independientes del Valle, las de Felipe. Y allá negocian y... Bueno, los negociadores, pues quienes estuvieron cerquita de eso, dicen que era un grupo muy raro porque era como un montón de discursos de izquierda, pero era como un fascismo de izquierda, dice por ahí un negociador, que eran como muy fascistas contra la criminalidad y contra todo lo que no se pareciera o no gustara de ellos, pero eran un discurso así súper rimbombante, pues revolucionario y no sé qué. Bueno, finalmente negocian. En cambio Lucho él no sabe cómo hacer la cosa y se presenta en la casualidad pues de la disidencia de la corriente de Renovación Socialista. Esa es otra historia pues larga, pero más lo que yo logré encontrar es que la corriente, no sé cuántos eran, voy a hablar de 100 para dar porcentajes, eran 100 manes que se salen del ELN, ¿cierto? Que intentan pues como consolidarse en alguna zona, les va muy mal y terminan siendo 20. Entonces no tienen fuerza, y Lucho no tiene partido, por decirlo así, se juntan. Entonces las MPBA terminan desmovilizadas como parte de la corriente, pero eso no es cierto, ellos nunca fueron de la corriente, es un matrimonio por conveniencia, para desmovilizarse. Entonces se los llevan para allá, para los Montes de María, o varios milicianos, y los desmovilizan y toda la cosa, pues ellos nunca fueron de la corriente. Entonces por esa vía se desmovilizan. Ahora, ¿qué queda de eso? De las MPPP queda COSERCOM, ¿no? Que es la Cooperativa de Servicios Comunitarios. Bueno, básicamente no es eso, pero lo voy a decir de manera muy escueta. Primer experimento con vivir en la ciudad. Otra de las paradojas de las milicias. Si origen, linaje, guerrillero, súper radicales, sendero luminoso, y terminan siendo casi que una convivir. Todavía mucha gente, probablemente algunos que estamos aquí, los llegamos a ver, ¿cierto? Mucha gente los recuerda y los recuerda mal, los recuerda como unos actores. Estos manes les dan legalidad y ellos creen que ya ellos en el Estado. Entonces se vuelven aún más verticales. Andan con el uniforme, las camionetas, las armas. Yo tuve la oportunidad de hacer parte de una investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre paramilitarismo en Medellín, y en eso pues hablé con gente de los barrios, y era común que incluso muchos de los que hicieron parte de las filas paramilitares aludieran como una razón o como una excusa, según se mire, a COSERCOM,
Cosercom. Yo me volví paracos porque a mí me tocó a las milicias de Cosercom. Entonces decían todo lo que uno sabe, que uno conoce o cree que son los paramilitares, lo decían ellos de las milicias, ¿cierto? Uno no puede fumar un bareto porque le pegaban o lo mataban o lo expulsaban, no sé qué. O sea, completamente autoritarios. Entonces era una expresión institucionalizada de control parapolicivo, parainstitucional, ¿cierto? En la ciudad, Cosercom. Particularmente, pues las milicias del Valle de la Aburrá, su desarrollo es mucho más interesante en Moravia, en el bosque. Allá se logró, en parte por la gestión de las ONGs, de la consejería pues presidencial y demás, que el proceso terminara algo así como lo que hizo la corriente por allá en Montes de María y demás, y es que el proceso terminara en el fortalecimiento comunitario, organizativo, institucional de la gente. Y eso se logró. La instalación que se logra, por ejemplo, en algún momento, hasta cierto momento, fue muy importante en Moravia para hablar de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. O sea, volver a los milicianos y a los líderes, gestores de resolución pacífica de conflictos, mecanismos de diálogo, interpartes, no sé qué. Unas cosas muy bonitas, ¿cierto? La instalación de la sede del SENA como un lugar importante para que la organización comunitaria tuviera una sede. Pues con la historia que hay en Moravia, pues eso es importante, el espacio, ¿cierto? Y así, varias cosas. Pero ya digamos que luego llega la incursión paramilitar, bloque metro 96, 97, y eso pues a fuerza muy violenta, pues no desaparece, pero se debilita mucho. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Bueno, ya para ir cerrando entonces, Leider, háblanos del legado que dejan estas experiencias de milicias populares para los actores comunitarios, también en términos de lo que estabas hablando ahorita, por ejemplo, de Moravia, en términos de memoria barrial y subversiva. Ve, esa pregunta es muy bonita porque tiene dos caras, como todo en las milicias. Una cara que tiene que ver con lo que tú estás mencionando, que es el fortalecimiento de eso que a mí me gusta llamar la Medellín rebelde, ¿cierto? Esa tradición vieja, o sea, entonces, es muy común que en los medios de comunicación, los analistas políticos, Medellín, el fortín de la ultraderecha, y sí, aquí hay un montón de valores conservadores consolidados, pero hay una tradición de organización, movilización, como dice la consigna, ¿no? Que en las universidades pues uno ve cada rato en las paredes, organización, movilización y lucha, ¿cierto? Esos tres elementos también tienen una connotación importante en la ciudad. Decía yo, de principios del siglo, la lucha por el espacio, la lucha por la inclusión generó eso. A mediados se fortalece en parte por la incidencia de los universitarios y también de la teología de la liberación. Vicente Mejía, Carrasquilla, ¿cierto? Estos padres pues que bueno, es todo su proceso particular, deciden meterse en el barrio y apostar por los pobres y demás, y además por los liderazgos que ante la necesidad y el carisma y la inteligencia de la gente pues abogan por distintas formas, no solamente la rebelión ni la revolución, pues el clientelismo político es una forma también de buscar inclusión. Eso para mucha gente puede ser hasta medio escandaloso, pero pues el líder comunitario le consigue votos, o entonces le conseguía votos al cacique, y el cacique agenciaba cancha para el barrio, ¿cierto? Es la forma de intermediar y de conseguir cosas. Muchos pues de manera honesta, quiero decir, honesta no en el entendido de las reglas políticas electorales, sino honesta en el sentido de conseguirle cosas al barrio. La tradición ya existía. Eso me gusta insistir eso porque por eso que decía ahorita que algunos idealizan pues que las milicias hicieron a Medellín y no participaron, fueron importantes. Yo creo que la reflexión sobre las milicias no ha sido suficiente en la ciudad. Yo no lo conozco, probablemente sí, pero yo no lo conozco. En lo que yo he alcanzado a ver, esa reflexión no se ha hecho con suficiencia en las organizaciones comunitarias. Y de hecho hay una cosa que Gilberto Medina me contaba en una entrevista, el pragmatismo comunitario, y es que la gente necesitara resolver aquí y ahora, como decía hace un rato. Entonces, no importa si el brazalete de los muchachos, como suele llamarse en el género a la ciudad, a los actores armados, ¿cierto? Tienen un brazalete de uno, un brazalete de otro, o no tienen brazalete. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla, porque a veces en ese pragmatismo, pues, por servirle a Dios se le termina sirviendo al diablo, o al revés, pues, según la creencia. La otra cara del legado miliciano, que me parece que es bien importante, yo varias veces decía ahorita, nombraba cosas, decía, por ejemplo, entre comillas, delincuente persiguiendo delincuentes, ¿cierto? Ladrones persiguiendo ladrones, y entre otras cosas que se extienden hasta hoy. Uno no puede decir que eso lo fundaron las milicias, que se lo inventaron las milicias, pero yo sí al menos deduzco que las milicias perfeccionaron en muy buena medida ese sentido securitario y controlador, desde la ilegalidad. Ellos con una percepción de la ilegalidad distinta, ¿no? No es lo mismo un pillo que un insurgente, eso hay que decirlo. El delincuente político tiene una connotación, dos elementos, un objetivo, derrocar o cambiar el orden constitucional, no es objetivo, que es el beneficio generalizado, ¿cierto? El delincuente común tiene una noción muy particular y es conseguir lo suyo, pues como se dice. Siendo con esas distinciones, los insurgentes milicianos terminan aportando elementos de conocimiento, de aprendizajes para los que eran supuestamente sus adversarios. La organización delincuencial, pues incluso el paramilitarismo, buena medida se alimenta de varias cosas. Entonces decía, control territorial, eso sí se lo inventaron las milicias.
en Medellín, controlar el territorio, delimitar unas cosas, decir, de aquí para acá mando yo. Eso antes existía de facto porque los combos se odiaban, ¿cierto? Entonces de esa esquina para allá están los de los no sé quién y aquí para acá estamos los de no sé quién y si nos vemos nos matamos. Estos delimitan de calle a calle, incluso hacen acuerdos hasta con la policía. El Manrique es bien interesante eso. En la 45 hágale, patrulla policía, tranquilo. Pero si se sube para acá mandamos nosotros. Y bueno, hubo muchos pactos paradójicos, policías que vivían con ellos para que no los mataran los pillos que estaban ligados con Pablo Escobar, en fin. Y eso todo tiene con el control espacial y la construcción de territorio, ¿cierto? O sea, la territorialización que decía ahorita. Entonces, delimitar fronteras. 1. 2. Generar identidad. La identidad de lo popular, que eso es muy difícil de definir, pero que por ahí, tomando algunos elementos de un autor, Carlos Vilás, uno puede decir, o Villas, no sé cómo se pronuncia, uno puede decir que es la identificación con una situación de oprobio en términos sociales, materiales, otra que tiene que ver con la situación o la generación de una situación de opresión, ¿cierto? De persecución de parte del establecimiento, del Estado, y otro con la generación de una identidad reivindicativa, puede ser revolucionaria, reformista, bueno, hay muchos matices para eso. Y en eso entra además un montón de gente, no solamente el del barrio, el universitario, pues, romántico que se va para allá y bueno, el cura descalzo y esas cosas. Estos manes afianzan eso, ¿cierto? Hay un sentido de lo popular, del barrio, en el entendido no de que yo nací aquí y aquí me muero, sino también en el entendido de yo nací aquí y aquí me muero porque aquí además está mi vecina, tenemos necesidades, hay que resolverlas, hay que agenciar con la administración si toca o hay que hacerlo nosotros si no tenemos cómo, en fin. Eso hoy, con sus matices, hasta hoy lo tuvieron los paramilitares, que a su vez pues estuvieron compuestos en buena medida por los combos y las bandas de Medellín. Y los combos y las bandas de Medellín, que continúan en armas en la ciudad, tienen algo de eso, de manera mucho más elemental, pero la idea esa del barrio, de protegerlo, de quererlo, de cuidarlo, ¿cierto? La identidad. Y el tercer elemento de la territorialización, que es generar unas reglas de comportamiento al interior de las fronteras. Eso también en buena medida lo delimitan las milicias en el sentido moral y anticriminal que mencionaba ahorita. Y eso se conserva hasta hoy. O sea, es bien chistoso que en Medellín, en algunas partes, se presente a veces que el que te vende a vos el bazuco te diga que no puedes fumar bazuco. Pero es que si vos fumas bazuco, vos sos el vicioso, que es una categoría que desde principios del siglo está instalada en la ciudad, ¿cierto? Me puse a ver historia de Medellín. 1912-13 aparece la idea del vicioso en los periódicos, ¿cierto? Es que el vicioso, hablando de los consumidores de licor, pues los borrachos de entonces. Ahora vicioso es el que consume una droga que es, entre comillas, degradante. Bazuco y las ruedas. Entonces, de eso no puedes consumir o consumir donde no te vea. ¿Y por qué? Porque es inmoral. O porque puede generar problemas en el comportamiento. Pero si fumas marihuana, ¿cierto? Vareta, pues fumátela aquí conmigo en el parque. Y eso lo hacen los combos y las bandas. La gente sabe dónde puede fumar, donde el combo permita. Eso es una reglamentación que desde las milicias se instala, ¿cierto? Entonces, esos son como algunos legaje organizativo. Uno encuentra cosas, una cosa que llaman ellos el coordinador de zona. A veces uno escucha que, como se dice, pues, está prendido, pues se dice en Medellín, están enfrentados en alguna parte de la ciudad, los grupos armados de la zona, ¿cierto? Y entonces, pues los que estamos interesados en el tema, a veces por distintas vías nos encontramos, los medios de comunicación nos informan que ven la grabación, por ejemplo, me acuerdo en Castillo una grabación interceptada que decía que la disputa era por la razón, o sea, el respaldo de uno más grande, de uno superior en la organización criminal, un patrón, pues, o una PA, como le dicen en prisión. Eso es básicamente quién es el coordinador de zona, ¿cierto? El coordinador de zona es una figura que además que es una persona que tiene un territorio más grande, con algunos subordinados medios para él, que a su vez tienen la base que controla el territorio. Y encima hay una razón o una PA. En el caso de las milicias, encima había un cuadro, estaba el coordinador de zona y estaban otros que no sé cómo se llaman, que eran como los intermediarios con la base, patrullera, pues, ¿cierto? Cosas de esas, son muchas, son muy largas, pues, y me podría quedar aquí muchas más horas hablando de eso. Yo sería muy feliz, pero el tiempo entiendo que es corto. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos especialmente al profesor Leider Perdomo por todos sus conocimientos y por aportarnos sobre este interesante tema en estos 2 programas que nos ha acompañado. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los vamos a invitar para escuchar al final de este programa otro fragmento de el documental Calle Luna 1994, en el que se escucha la voz del entonces alcalde Luis Alfredo Ramos y de algunos de los famosos comandantes de las milicias populares en todo su periodo de transición en los diálogos de paz. Hasta pronto. Vamos a trabajar fuertemente en ese proceso y vamos a hacer que esos barrios tengan una presencia permanente del municipio de Medellín en todos los campos, en educación, en salud, en obras públicas, en el de seguridad. Vamos a hacer una supervisión de esa compañía de vigilancia y esperamos que todo este proceso
que se hace de muy buena fe, en que ambas partes están comprometidas, sea una realidad para la ciudad y solucione uno de los problemas que tenía la ciudad de Medellín. Nosotros en los proyectos que tenemos para los barrios, hemos creado unas cooperativas de vigilancia en las cuales van a participar la comunidad y los reinsertados. Nosotros de aquí de esta negociación va a salir también un movimiento político, el cual sus banderas a trabajar será precisamente, elaborar programas donde se le dé participación a los jóvenes, participación a la comunidad en general, y que sea, como el interlocutor entre las comunidades y el Estado, que permita entonces mantener una posibilidad permanente de evaluación de los problemas que se vienen generando, porque lógicamente nosotros como organización desaparecemos en la medida en que nosotros vamos a entregar armas, pero tenemos que aparecer como organización política. Consideramos que es una organización que no puede ser de los milicianos, sino del conjunto de la comunidad. Nosotros vamos a participar en el Consejo, vamos a tratar de participar en la Cámara, en el Senado, y como tal vamos a hacer expresión viva de las masas, vamos a ser los mismos habitantes de la comunidad, luchando por sus reivindicaciones a nivel administrativo, al interior del Estado, con una visión del pueblo y para el pueblo. Tenemos temor porque yo sé que se nos van a venir fuerzas diferentes, como son los ladrones, los pillos, como se llaman, que a ellos no les interesan estos diálogos, ¿sí? Ellos ya se van a venir contra nosotros. Eso es lo que tenemos nosotros, de cómo pronto resolveremos esto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.